sí es verdad que se siente una mala ¿Se vibración. dijiste tú? Claro. Puedo sacarla. Y eso lo sacaste en la celda 69. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Pues en el día de hoy nos encontramos en Quito, capital de Ecuador, y ahora mismo nos estamos dirigiendo, como estáis viendo en el título, a una cárcel de aquí, a una cárcel que ahora mismo ya está inactiva. Ahora mismo estamos en dirección al barrio de San Roque, uno de los barrios más peligrosos de esta ciudad. Como muchos me pedíais que enseñara cómo es una cárcel en Latinoamérica, vamos a empezar por esta. Y me dijo que bueno, yo hablé con Omar. Ya. Ellos son chicos de España, van a grabar. Él me dijo que ya había notificado acá. Ya, espérame un momentito. ¿Ya? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ustedes creo que les vi en un video, ¿verdad? Pues nos encontramos ahora mismo en la entrada del expenal García Moreno. Esto era la entrada por donde entraban todos los presos. Así que como hay muchas cosas que explicar, vamos a ir entrando y poco a poco explicarnos la historia de este lugar. Pues ahora mismo nos encontramos en lo que era la cocina. Este pequeño espacio de aquí alimentaba a los miles de prisioneros que había en esta prisión, y básicamente esto funcionaba tal que... Nos han dicho que la dieta era más bien reducida, os podéis imaginar, al final los presos son mantenidos, por decirlo así, entonces se les daba de comer una sopita reducida y después un poco de arroz con frijol, un poco más, solo un poco de pollo los viernes y se acabó. Se cocinaba básicamente en estas ollas, que habían un par o tres aquí. No sé si se puede abrir esto. Y aquí esto eran los hornos, si bien no me equivoco. Sí, aquí se horneaba el pan. También nos han dicho que actualmente en otras cárceles que hay aquí en Ecuador se llegan a encontrar en las comidas incluso desechos de rata, es decir, la higiene es, bueno, inexistente. Entonces, en esta cárcel de décadas atrás, puedo imaginar que tampoco vivirían muy bien. Ahora mismo nos encontramos en lo que era una celda de aislamiento. Cuando alguien no se portaba de forma correcta, había una pelea o había algún tipo de conflicto, Se encerraban en este tipo de celdas y lo más curioso de todo... poneos en situación de que imaginaros que se pelean dos grupitos. Lo que es bastante bestia es que hay dos celdas de castigo, vamos a decir, de aislamiento. Para llegar a la segunda, que es esta, hay que pasar por la primera. Entonces se dividía a, si había habido una pelea, un bando en esta y otro bando en esta. Pero ¿qué pasa si los que están aquí tienen que salir? Los que están aquí les hinchan a golpes o les pueden pagar para que les apuñalen en esta salida justo. Es como hacer un pasillito, un pasito de la muerte, vaya. Y fijaros cómo las camas muchas tenían un tablón de madera donde podían dormir. Me supongo que encima se pondría como una especie de manta o una especie de pequeño, muy pequeño colchón. ¿O no? Pero muchos no eran afortunados de tener ese tablón y tenían que tejer estas cosas para poder dormir. Bastante bestia, o sea, es que esto es real, o sea, es auténtico de como aquí un preso pues lo debió de tejer con unas cuerdas para dormir, ¿no? Aquí estoy tocándolo con las manos. Ahora mismo nos encontramos en el pabellón E. Era el pabellón que les correspondía a los presos políticos. Por lo que era un pabellón en el que no había tanta violencia ni tantos robos. Pero justamente en este lugar, por más seguro que fuera, sucedió uno de los sucesos más violentos de este pabellón, y encima a uno de los presidentes de Ecuador. Bueno, se trata de la muerte de que aquí ocurrió o comenzó aquí de Eloy Alfaro. Entonces él se encontraba por aquí cuando de repente pues se había ganado bastantes enemigos, puedo comprender, simplemente viendo cómo acabó. Recibió un disparo, le tiraron de la celda, otro disparo acá, le sacaron y le llevaron hasta un lugar que está como a entre 10 y 20 minutos de la ciudad, arrastrándole para quemarle vivo ante el pueblo allí en la plaza. Este presidente no estaba del todo de acuerdo con la religión y implantó una educación laica, y se dice que mandó a militares a por sacerdotes, a por monjas, y esos militares violaron a monjas, y evidentemente eso a la gente no le parecía bien. Esta era la celda del general Alfaro, que ahora mismo es prácticamente un memorial. De hecho, hasta hay un busto de él, que curiosamente lleva aquí desde 1930. Recordemos que la cárcel dejó de estar activa en 2014, pero desde que murió esta celda no volvió a ser habitada, por lo que... Eso lo convierte en algo muy interesante, un punto súper interesante, porque las demás celdas fueron mejorando, creando baños o letrinas en verdad, y otro tipo de mejoras que en esta no hubo porque se mantiene intacta desde aquel momento, así que ni siquiera hay construcciones de las camas, como veis, dormían en el mismo ladrillo. Y de hecho, importante
importante ladrillo porque el ladrillo luego lo volvieron a cambiar, ya que generaba mucho frío. Así que tratad de imaginaros, si no estuviera el memorial, cómo realmente sería el espacio de la celda. Lo que venía contando en el primer momento, entra un tío, le pega un tiro, le saca de la celda, pum, desde estos momentos, justo en este punto en el que me encuentro, cae hasta abajo, baja y le pega otro tiro. Y aún así vivo, le arrastran hacia el otro lugar. De hecho, así fue como quedaron las celdas en última instancia. Si os fijáis, ya hay como las literas. Sí, no solo eso, sino que está aquí esta letrina, lo que es bastante importante porque en un principio no tenían ni siquiera baños en las celdas. De hecho, si tenían que hacer sus necesidades, tenían que esperarse a que fuera la hora de ir al baño. Recordemos que habían como 5 baños. Sí, eran 5 baños, pero unos 500 presos. O sea, bastante bestia. Es decir, que si tú por la noche te estabas cagando, o te aguantas, sí, o te aguantas. Porque para mear había una botella que nos han enseñado, claro, pero para cagar, pues no sé. Ahora mismo nos encontramos en el patio del pabellón E, un sitio bastante tranquilo. Nos ha llamado la atención esta virgen que antes no estaba aquí. De hecho, si os fijáis, su mirada está mirando hacia abajo. Porque realmente estaba en el tercer piso, en el patio del pabellón B. Y lo que ocurrió era que, bueno, era el pabellón de asesinos y de violadores, luego veremos un poco más de esa historia, pero lo que ocurrió es que lo que se conoce como caletas son escondites de la droga, que ya sabéis que drogas, armas, eso se mueve, pero a gran cantidad por todas las cárceles. Tras la Virgen encontraron que ahí se escondía toda la droga también, así que se la trajeron. Decidieron simplemente quitarla de ahí porque era el escondite perfecto para la droga, las armas, toda cosa mala que tuvieran que esconder. Ahora mismo nos encontramos en el pabellón D, que básicamente encerraban a los microtraficantes, a la gente que vendía droga en la calle. Es muy curioso cómo se lo montaron en los últimos años y crearon unos tipos de negocios que, si os fijáis aquí, esto nos ha puesto después, esto es una mesa de billar, y si os fijáis en el cartel que pone ahí, no sé cómo se lo montaban para entrar las mesas de billar, pero cobraban media hora a 75 centavos y una hora a $1. Es indicativo ese precio que se cobra en dólares. El dólar está en Ecuador desde el 2000 más o menos, o sea, fue en los últimos años. Es bien curioso que este pabellón era conocido como la noche porque estaban los afrodescendientes, las personas negras, y como veis aquí en alguna de las celdas hay cadenas por dentro para encerrarse, véase para cuando venía una inspección de la policía, pues tener tiempo para esconder las cosas, o si lo querían matar, para protegerse, ¿no? Esto no estaba en las celdas originales, lo cogían de los talleres para crearse sus propios cerrojos. Sí, esto era hecho por ellos mismos, incluso o si tenían que llamar a un inspector, por ejemplo, porque estaban enfermos, pues de esta forma. ¡Inspector! Está un poco oscuro, pero podéis haceros un poco la idea de cómo era. Y las celdas básicamente pues son un poco más de lo mismo. Bueno, alguien se lo pasó muy bien pintando a Kung Fu Panda en su puerta de celda. 100% quiteño. 100% quiteño. Y si os fijáis, las paredes están pintadas de diferentes colores, ¿eh? Porque la anterior eran de color naranja. Pero respecto al tema de los colores, está bien interesante que García Moreno, el hombre que da nombre a esta prisión, se dice que odiaba realmente a los presos. Él les quería, no sé si lo llegó a hacer. ¿Lo llegó a hacer? ¿El pintarlo en negro? Él, o sea, no sé si lo llegó a hacer, pero él lo que quería hacer era que los prisioneros no volvieran a ver la luz. Por lo tanto, quería pintar las paredes de negro. Imagino que no querría poner ventanas. Pero básicamente una tortura. Pero bastante sádico, porque eran las paredes de negro con bordes rojos, para que no volvieran a ver la luz del día y para que tuvieran el recordatorio de la sangre que hicieron correr, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en el patio del pabellón D, que no siempre fue así, no siempre fue cemento. De hecho, hace muchos años aquí había una piscina, un agujero con agua dentro. Y digo un agujero con agua dentro porque no me gustaría denominarlo como piscina. Normalmente vemos las piscinas como algo divertido, pero esta piscina no se hizo para que se bañaran y se divirtieran, sino era una piscina para torturar a los presos. Podían desde meter a presos dentro y poner corriente en el agua para que se electrocutaran, o incluso también entre los presos para quedarse con la celda mejor. Hacían como una competición de a ver quién aguantaba más debajo del agua. Bueno, pero no bien como algo de paz, sino bien como... Y el que aguantaba más se quedaba en la celda. También, bueno, al final salían mojados, lógicamente, y la tortura era que fuera a la hora del día, que fuera. Tenían que quedar puestos así donde estoy yo en estos momentos, hasta que estuvieran completamente secos, que imagino que serían bastantes horas. Digamos que no trataban del todo bien a los prisioneros de esta cárcel. Ahora mismo estamos en el centro panóptico, que es donde tenemos las entradas de todos los pabellones. Y esto de aquí servía para vigilar todos los pabellones desde estas rejillas que veis aquí. Estaban los guardias. Entonces imaginaros que alguien se pone aquí y tenía toda la visión de
el pabellón C. Y básicamente pues era muy útil para poder vigilar estos pabellones. ¿Hay qué actividad en ese pabellón? Pues estamos ya en el pabellón B, que es el que le corresponde a la gente que ha cometido asesinatos y que han cometido violaciones. Es decir, aquí estaba lo peor de lo peor. Gente agresiva por doquier. La gente aquí se drogaba muchísimo. De hecho, si me acompañáis un momento para introduciros a una celda que es donde estaban los politas, que es la gente que se droga más, podréis ver cómo la celda es literalmente negra. Primero quiero enseñaros lo que es una celda más o menos normal, cómo está. Y ahora os enseño la celda de la que os estaba hablando. Literalmente es tan negro, tío. Fíjate en las paredes, es putamente negro todo. Y el suelo, tío, que fíjate en el otro, que no era ni negro. Pues en esta celda llegaban a vivir entre 15 y 20 personas metidas aquí. Y es que simplemente les daba igual el dormir, lo único que querían realmente era drogarse. Estas celdas que están cerradas, no tengo idea por qué están cerradas, sinceramente. Como les digo, no sabemos venir para acá. Pero hace unas 2 semanas yo me di cuenta que en esta celda de aquí, en la parte del fondo, hay como que sangre seca. Entonces hoy de mañana quisimos abrirle y no se abre. Por más que quieras abrir, no se abre. Yo tengo una foto incluso de un fantasma que tomé hace un mes. ¿En esta tomaste la foto del fantasma? Yo tenía pues esa costumbre de tomar fotos de la celda. ¿Esa foto la hiciste tú? Claro. ¿Puedo sacarla? ¿Sí? Y eso lo sacaste en la celda 69. ¿Hace cuánto? Hace un mes. Yo estaba tomando fotos así. Y bueno, empecé a borrar las fotos más feas. Y me quedó pues esta, la original la tengo en el otro teléfono. Y le di el zoom y boom, asomó esto. Ya no vengo por acá mucho, la verdad. Entonces, incluso aquí este pabellón es el más frío de todos. Sí que hace frío, sí. Acá creo que hay más celdas que tienen esta cadena. Porque, claro, pero aquí hay más asesinos. Estas sí que están como mucho más, como se dejaron, ¿no? Sí, por ejemplo, esta de aquí tiene doble seguridad. Esta celda permanecía cerrada, no sé quién la abrió. Pero realmente cuando yo vengo acá, yo siento que esta de aquí es más pesada que cualquier otra. O sea, por ejemplo, ustedes ingresen ahorita acá, se van a otra, no sé, capaz que sienten diferente igual. ¿Qué es lo que hay dentro? Un refrigerador. Vale. ¿Y qué hace ahí? Esa celda estaba cerrada. O sea, esta celda estaba cerrada ¿desde hace cuánto? Y la abrieron hace, ¿qué? 3 semanas. No entiendo ni por qué la abrieron. Hay rito satánico. No toques nada, onda, yo cuidado. La electricidad, creo que te ha dado ahí, ¿no? El cable. Ha sonado pa. ¿Ha sonado un pa de la electricidad, tú crees? No sé. No toques nada, onda, hay un rito satánico, porque... Y eso era la celda tal cual, y había un refrigerador ahí en el medio. Qué mal rollo, tío. No me molestan los ritos satánicos. Me voy para afuera. Básicamente nadie sabe aquí por qué había una doble puerta, ni nadie sabe por qué hace 3 semanas esta celda se abrió, ni por qué motivo. Pero sí es verdad que se siente como una energía muy pesada, muy negativa. Por ejemplo, venía la gente a orar. Esto era una iglesia, lo que hay aquí dentro. Hostias. Puto mal rollo. Y encima aquí. Con la tormenta de fuera. Con la tormenta de fondo. Y esto de aquí era una iglesia. Esto de aquí era una peluquería. Y en esta peluquería habían 2 homosexuales y uno de ellos descuartizó al otro. Ahora mismo no sé bien por qué motivo. Por infidelidad. Por infidelidad. Lo descuartizó, lo cocinó, se lo comió y le dio de comer a otra gente del pabellón. Un poco descabellado, la verdad. Realmente creo que hay cosas, vamos a llamar como las energías, que yo opino hoy por hoy, después de lo vivido, que todos podemos sentirlas, pero que no nos damos cuenta que las estamos sintiendo, o que no le hacemos caso directamente. Y no sé, yo ahora mismo noto bastante presión en la cabeza, y que sí, que puede ser un poco porque sé lo que ha ocurrido en este lugar, porque voy ya con ese condicionamiento, ¿no? Pero desde que estoy en este pabellón noto bastante presión, como en la sien. Y es que me gustaría deciros que ahora vamos a entrar a unas cuantas celdas de este pabellón. He de reconoceros que este pabellón y todos los pabellones al público solo está abierta la parte de abajo, así que estos 2 pisos de aquí arriba realmente ni siquiera se ha tocado nada y sigue como están. Nos han dado el permiso de poder subir a grabarlo. Hay muchas celdas que están cerradas y ni siquiera se pueden abrir. Me refiero a la gente que trabaja aquí no sabe por qué no se pueden abrir. Sí, es verdad que se siente una mala vibración. Y encima súmale que hay una tormenta afuera con truenos de la hostia. En estas celdas vivían entre 15 y 20 personas. Vamos a entrar a algunas de ellas para que podáis ver cómo era. Y la persona que nos está acompañando a explicarnos un poquito el funcionamiento de esta prisión tampoco sabría decirnos cómo dormían entre 15 y 20 personas aquí, ya que si os fijáis solo hay 2 camas que ni siquiera se mueven. Incluso podría dormir aquí una persona ahí arriba. No quiero tocar mucho porque esto no se lava desde que la gente salió de aquí. Y una de las cosas que pasaba en este pabellón es que realmente a la gente le daba igual dormir. Lo único que querían hacer era drogarse. El hecho de que sea una de las pocas personas que está teniendo accesibilidad a entrar a estas celdas me da mucho mal rollo, porque se siente, tío, se siente muy raro. Lo que os decía de que hay celdas que no se pueden abrir, ya verás.
No lo intentes. Si os fijáis, esta de aquí tampoco se abre y no sé si se va a apreciar. Las manchas negras que veis ahí al fondo son sangre seca, así que por alguna razón no se puede abrir, así que mejor lo dejamos ahí. Ya os digo, hay mogollón de celdas abiertas y cada una es diferente a la otra. Ahí aún queda, tío, un trozo de silla que... Ahora mismo nos encontramos en el pabellón C y hay una historia de lo más macabro en la celda número 8. Si entramos os la explico. A simple vista es una celda normal, evidentemente, pero hubo un problema entre parejas donde una de las mujeres del hombre que estaba aquí le fue infiel y él se enteró. Y en una de las visitas que vino con los dos hijos, la mujer y los dos hijos de 3 y 5 años, los hijos se estiraron justamente en esta cama de aquí a dormir y ellos se estiraron aquí a discutir sobre lo que había pasado. Y el hombre tan enfadado decidió ahorcar a la mujer, y no bien con las manos, sino que la ahorcó, supongo que de aquí con una cuerda, y decidió también ahorcarse él. Así que digamos que lo que tuvieron que ver los niños al despertar, desde luego que debió marcarles muchísimo. Y lo que es muy curioso también es que dentro de la cárcel habían muchos negocios para poder sacar dinero y poder subsistir y tener beneficios. Y es muy curioso porque la celda número 3 de este pabellón, como veis aquí el simbolito de Coca-Cola, es porque era una tienda. Ahora mismo evidentemente no queda nada, pero tenemos aquí una foto de cómo era la celda en el momento. Si os fijáis, tiene la cama y todo, y tenía todos sus productos para que la gente que no quería comer la comida que daban aquí pudiera pues comprar alimentos de primera necesidad, ya que habilitaron en cada celda para que pudieran cocinar, así que este tipo de negocios funcionaban muy bien. Bueno, tenemos por aquí lo que era el restaurante, el bar de comidas, digamos, más grande de todo el penal. Pingy Burger. Era de un colombiano, imagino, porque era el paisa de sabor colombiano, así el paisa, que son de Medellín, como ya se ve. Tenían todos estos restaurantes en los pabellones que creaban los mismos presos, y supongo que venían todos de su pabellón, y quien tenía unos dineros de más pues se compraba su comidita. Podemos entrar. Y si os fijáis, si entramos, aún siguen los precios. Hamburguesa más Coca-Cola, $1.25. Hamburguesa, jamón, queso más cola, $1.50. Un café a 25 centavos. La verdad es que los precios no estaban nada mal. Pasa es que supongo que el problema era conseguir dinero aquí dentro. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a lo que era la universidad / escuela que tenían en la misma prisión. Quien quería podía acceder a estos estudios y podía estudiar y sacar un poco de provecho en el tiempo en el que estaban encerrados aquí. Entonces miren, aquí era la escuela, aquí eran los aulas del colegio. Esto que estáis viendo ahora era la universidad. Y como veis, todo sigue bastante en su sitio. Tenían un televisor, algún que otro ordenador. Y bueno, básicamente quien tenía interés podía venir y ejercer una carrera. Si os fijáis, el patio de este pabellón era de los pocos que daba a una colina que era la calle. Aparte, la gente que intentaba escaparse por aquí. Como visteis en mi vídeo de la cárcel de España, que lanzaban la droga desde la calle y la entraban al patio, pues aquí hacían básicamente lo mismo desde allá arriba, de tal forma que podían abastecer a la gente de aquí y que podían pues también crear estos negocios con la droga. Básicamente esto también lo explico en el vídeo de España, así que si queréis verlo lo tenéis por aquí. Fijaros en esta puerta de aquí. O sea, no sé muy bien qué decir, porque, o sea lo que sea que es esto, porque es que no sé, también la sangre es como más oscura, no sé. Pero es como que está como... La movida es que está fresco. Es muy raro, tío. Y evidentemente, como en
prácticamente toda prisión. Siempre han habido fugas y aquí en el patio del pabellón B se dice 4 presos se escaparon por un túnel que fue creado desde fuera. Este rectángulo que veis justamente aquí era el túnel que crearon desde fuera para que esas 4 personas se escaparan desde un local de patatas, de papas, donde todas las noches un camión se llevaba toda la tierra con la excusa de que se creía que se llevaba pues la mercancía de las papas, etcétera. Pero realmente se estaba llevando la tierra que tenían que deshacerse de este túnel. Y de hecho, si tú vas por el patio y vas pisando el suelo, no se siente hueco, pero si pisas justamente ahí, igual no se aprecia, pero se siente más hueco aquí, porque evidentemente pues sigue parte del túnel. Pues ahora mismo acabamos de entrar en el pabellón de máxima seguridad. Este pabellón bien no era de máxima seguridad porque la gente que estuviera aquí era la más peligrosa, sino que era la gente que tenía más dinero. Y ahora mismo os voy a llevar a la celda del mayor narcotraficante de aquí, Ecuador, que básicamente dominaba toda la cárcel. Su celda está en el 3er piso porque evidentemente era más difícil de acceder, por lo tanto era más segura. ¿Cuál es? Dicen que suele pasar esto, que el saco de boxeo se mueve. ¿Nadie le ha tocado? Diremos que es el viento. Si esto es un hotel de lujo. Pues esta era la celda de Oscar Karanki, que si os fijáis no tiene nada que ver. Básicamente parece una pequeña habitación de lujo con su tele de plasma para los DVDs, su nevera. Aquí es donde estaba la caja fuerte. Esto simula lo que sería un fardo de cocaína, básicamente. Un microondas, el baño, la pica, todos los alcoholes. Así que evidentemente era muy diferente a lo que eran las otras celdas, pero muy interesante igualmente. Pues la verdad ha sido una experiencia un tanto extraña. No diría que realmente nos lo hemos pasado bien, porque no ha sido para nada eso. Había realmente unas vibraciones muy extrañas, sobre todo en las celdas de arriba, en las que no están habilitadas a la gente. Pero bueno, ahora toca a vosotros, que si os gustan estos vídeos, que sé que os están gustando mucho, apoyéis un poquito el canal y os suscribáis y le deis like para que hagamos más vídeos de este tipo. De hecho, estamos pensando y estamos moviendo para poder entrar en una prisión activa. Yo creo que a ver si podemos, yo qué sé, voy a poner una meta ya por ponerla. Vamos a ver si podemos activar un poco el canal y podríamos llegar a... ¿Qué podríamos llegar al 1.000.000 de suscriptores en 2 semanas, tío? Sí, joder. Bienvenido al club. Ahora mismo vamos a continuar este vídeo haciendo ¿qué? Todo lo contrario, buenas energías. Tendréis en una tarjetita que habrá subido también un vídeo Lethal Crisis aquí. Básicamente ayer me han hecho una limpia de cargas, de malas cargas, las cuales probablemente haya ganado otra vez estando aquí en la cárcel. Así que si queréis ver eso, simplemente clicad ahí y nos vemos allá. Y eso, que recordaros que subimos fotos a Instagram, este es mi Instagram y el Instagram de Lethal lo tenéis también.